Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N preferido. Estamos listos para darles toda la carnita asada del mundo del Spectrum culo. Y hoy, amigos míos, tenemos una bomba, una explosión Superíndice 3N de esas que sacuden los cimientos del fandom turco y nos dejan a todos boquiabiertos. ¿Listos para saber de qué copyright se trata? Pues prepúrense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que escucharon. Tenemos un rumor, una confesión Superíndice 3N, un posible reencuentro amoroso. O al menos, eso es lo que muchos están interpretando. Antes de que empecemos con este salseo nivel Hollywood, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola noticia jugosa como esta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y si les gusta el chisme, si disfrutan tanto como yo analizando cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos, pues denle like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles todo lo que quieren saber. Ahora subamos al grano. Todos recordamos con nostalgia o con un poquito de rencor, la cómica explosiva que existió Superíndice 3 entre Demet Özdemir y Can Yaman durante las grabaciones de la exitosísima serie Erkenci Kuay, Pu Haroso más menos ador. Esa pareja traspasó Superíndice 3 la pantalla. La gente no solo amaba a Sanem y Can, sino que también Copyright N anhelaba que ese amor se hiciera realidad en la vida real. Y por un tiempo parecua que a su era. Las fotos, los rumores, las miradas CU Superíndice 3 cómplices, todo apuntaba a una relación Superíndice 3N amorosa que nos tenua a todos en vilo. Pero como en muchas historias de amor de telenovela, la realidad fue un poco complicada. La relación Superíndice 3N, sea cual fuere, terminó Superíndice 3 de forma abrupta y no muy amigable, dejando a los fans con el corazo Superíndice 3N roto y con preguntas que respuestas. Se especuló Superíndice 3 sobre celos, sobre diferencias irreconciliables, sobre agendas profesionales incompatibles. En fin, un culebro Superíndice 3N digno de ser adaptado a la pantalla. Y mis queridos chismosos, es donde debemos hacer una pausa para recordar los entresijos de esta separación Superíndice 3N, que seamos honestos, fue turbulenta que las aguas del bus Superíndice 3 esforo en un dúo de tormenta. Desde entonces, ambos actores han seguido sus caminos por separado. Can Yaman se convirtió Superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y conquistando corazones en todo el mundo. Su personalidad arrolladora y su físico impresionante lo han catapultado al estrellato, aunque también Copyright N lo han colocado en el centro de algunas controversias. Y vaya controversias. Desde su actitud con algunos fans hasta sus declaraciones un tanto directas, Can siempre ha sabido CU Superíndice 3 generar titulares. No podemos negar que el hombre tiene carisma, pero a veces parece que le falta un poquito de filtro. Demet Özdemir por su parte se ha consolidado como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas con gran diéresis copyright sito de crítica y público, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Y por supuesto, también Copyright N ha encontrado el amor. Demet, a diferencia de Can, siempre ha mantenido un perfil bajo, centrado en su trabajo y menos en la polu copyright mica. Demet se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o que paralizó Superíndice 3 Turquía. Parecua que ha encontrado la felicidad definitiva. La boda, amigos míos, fue un espectáculo digno de la realeza otomana. Una fiesta por todo lo alto. Vestidos espectaculares, invitados de lujo, música, baile, todo lo que una novia puede desear. Y Oyuzhan, al parecer, era el hombre perfecto. Un cantante talentoso, un hombre cariu más menos oso, un esposo entregado. Parecua el cuento de hadas perfecto. Pero hay, amigos míos, la felicidad en el mundo del espectáculo a veces es tan efímera como una burbuja de Jabu Superíndice 3N. Hace apenas unos meses, Demet y Oyuzhan anunciaron su divorcio, dejando a todos impactados. Copyright pasó Superíndice 3? Las razones oficiales fueron diferencias irreconciliables, pero como siempre, detrás de esa frase hecha, se esconden mil historias. Y es donde nuestro trabajo como chismosos profesionales entra en acción Superíndice 3N. Y es donde la cosa se pone interesante.
Hace unos días Demet Özdemir concedió Superíndice 3 una entrevista a una importante revista turca. En la entrevista habló Superíndice 3 sobre su carrera, sobre sus proyectos futuros y por supuesto sobre su divorcio. Pero hubo una sola frase, que encendió Superíndice 3 todas las alarmas y desató Superíndice 3 la locura en las redes sociales. Cuando le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, Demet respondió Superíndice 3 algo así como: hay personas que marcan tu vida para siempre. Personas con las que compartes momentos únicos e inolvidables. Y aunque el destino los separe, siempre quedas algo de esa conexión. Superíndice 3N. Boom. Explosión. Superíndice 3N. Terremoto. Aquí Copyright N creen que se refiere a Demet con esas palabras. La mayoría de los fans, sin dudarlo ni un segundo, interpretaron que se refiere a Can Yaman. Su au con diéresis Copyright L. La llama de la esperanza se volvió Superíndice 3 a encender. ¿Acaso Demet estuvo dejando la puerta abierta a una posible reconciliación? Superíndice 3N. ¿Acaso todavía siente algo por Can? ¡Ay, el amor! Esa fuerza imparable que nos hace cometer locuras y son más menos despiertos. Y en el caso de Demet y Can, el amor siempre ha estado rodeado de un halo de misterio y pasión. Superíndice 3N. Por supuesto, no hay nada confirmado. Demet no mencionó Superíndice 3 el nombre de Can en ningún momento. Podrá estar refiriendo copyright-dose a otra persona, a otro amor de su pasado. Pero la coincidencia de su divorcio reciente y estas declaraciones tan ambiguas han hecho que la gente vuele su imaginación. Superíndice 3N. Y es que la imaginación Superíndice 3N de los fans no tiene límites. Se han creado teorías de todo tipo, desde la clásica de siempre estuvieron enamorados en secreto, hasta la descabellada de fueron separados por una sociedad secreta que controla el mundo del espectáculo. De verdad, amigos míos, la creatividad de la gente es asombrosa. Además, hay otro detalle que ha alimentado a los rumores. Hace unas semanas, Can Yaman fue visto en Estambul. En Estambul. La ciudad donde vive Demet. ¿Casualidad? No lo creo. Algunos fans juran haberlos visto juntos en un restaurante, aunque no hay fotos ni pruebas que lo confirmen. Otros aseguran que Can estuvo buscando un nuevo proyecto en Turquía para poder estar cerca de Demet. El nivel de fanatismo ha llegado a límites insospechados. Los fans actuando como verdaderos detectives. Rastreando cada movimiento de los actores, analizando cada foto, buscando pistas ocultas en sus publicaciones en redes sociales. Es una verdadera obsesión. Superíndice 3N. Y seamos sinceros, a nosotros nos encanta. Porque sin estos fans apasionados, de copyright chismearuamos. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación. Superíndice 3N oficial de que Demet y Can hayan retomado el contacto, ni mucho menos que Copyright N pensando en volver a estar juntos. Pero a Copyright N no le gusta más menos ar. A todos nos encanta la idea de que dos personas que se amaron profundamente puedan darse una segunda oportunidad. Y si esas personas son dos estrellas de telenovela que nos hicieron vibrar con su romance en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, la esperanza de un reencuentro siempre es latente. Y además hay que tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Quizú después Copyright de aún más menos de distanciamiento y de madurar como personas, Demet y Can han aprendido a perdonar sus errores del pasado y dispuestos a empezar de nuevo. O quizú simplemente son amigos que se tienen cariño más menos y respeto. Nunca lo sabremos con certeza. El tiempo dirá la verdad. Y nosotros como buenos chismosos estaremos aquí para contársela. Lo que sabemos es que esta historia, real o inventada, ha generado una enorme expectación. Superíndice 3N. Los fans de Erkenci-Kwai divididos. Algunos más menos han con el reencuentro de Sanem y Can, mientras que otros prefieren que cada uno siga su camino por separado. Lo que claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos figuras que despiertan pasiones y que su historia, aunque haya terminado hace tiempo, sigue viva en el corazón. Superíndice 3N de muchos.
Y no solo en el Corazu superíndice 3n de los fans de Erkenci Kwai, sino también copyright n en el Corazu superíndice 3n de aquellos que disfrutan de un buen culebru superíndice 3n. Porque, seamos honestos, la historia de Demet y Can tiene todos los ingredientes para ser una telenovela de esas que te enganchan desde el primer capítulo. Pero volviendo a la realidad, y dejando de lado los sueños más menosos de los fans, debemos analizar la situación superíndice 3n desde una perspectiva objetiva. ¿Qué copyright posibilidades reales hay de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Bueno, amigos míos, las probabilidades son, en mi opinión superíndice 3n, bajas. Pero no imposibles. Hay varios factores que juegan en contra: sus apretadas agendas profesionales, sus diferentes estilos de vida, las heridas del pasado. Y también copyright n esto, el tema de la imagen pública. Tanto Demet como Can son figuras muy mediáticas, y una reconciliación superíndice 3n será un acontecimiento que generará una enorme presión superíndice 3n mediática. ¿Estaru n dispuestos a soportar eso? Pero también copyright n hay factores que podrán jugar a favor. La química que existe superíndice 3 entre ellos es innegable. Y a veces el amor es ese fuerte que cualquier obstáculo. Además el tiempo, como dije antes, puede curar las heridas y permitir que las personas vean las cosas desde una perspectiva diferente. Y quizá después copyright de sus experiencias pasadas, tanto Demet como Can han aprendido lo que quieren y lo que no quieren en una relación superíndice 3n. Quizá han madurado y n dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. En resumen, mis queridos chismosos, Demet Özdemir ha desatado una tormenta de rumores al hablar de conexiones y personas que marcan tu vida, lo que muchos interpretan como una alusión superíndice 3n. A Can llaman. La reciente visita de Can a Estambul y el divorcio de Demet han alimentado aún estas especulaciones. No hay nada confirmado, pero la esperanza de un reencuentro amoroso entre estas dos estrellas de telenovela sigue viva. Copyright culebru superíndice 3n. Y un culebru superíndice 3n que sin duda seguiremos de cerca. Porque en su canal de noticias del Corazu superíndice 3n preferido, no nos perdemos ni un solo detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Y ahora, antes de despedirme, quiero hablarles de algo Quiero hablarles de la importancia de no creer todo lo que vemos en las redes sociales. En esta era digital, es muy fácil manipular la información superíndice 3n y crear noticias falsas. Así que por favor, sean críticos con lo que leen y no se dejen llevar por los rumores. Verifiquen la información superíndice 3n antes de compartirla y no contribuyan a la difusión superíndice 3n de noticias falsas. La responsabilidad es de todos. Y también copyright n quiero recordarles que detrás de las maras, detrás de la fama y el glamour, hay personas reales. Personas con sentimientos, con problemas, con alegrías y tristezas. Así que por favor, sean respetuosos con la vida privada de los famosos. No invadan su intimidad y no los juzguen sin conocerlos. La empatía es fundamental. Y ahora hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado contárselo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Demet y Can deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado en el pasado? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan este chisme con todos sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de esta bomba. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontraru en las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día. No se lo pierdan. Besos.